Es curioso cómo todos, antes o después, acabamos usando el argumento de la taquilla para reafirmar nuestras ideas respecto a si una película es buena o es mala. Digo esto porque en estos días que corren a más de uno se le ha ocurrido usar cierto argumento para denostar a la película de la que venimos a hablar, la que nos encuentra en esta situación, Babylon. La cosa es que, bueno, la película es cierto que objetivamente ha sido un desastre a nivel taquilla, a nivel recaudación. A día de hoy Paramount Pictures acumula una deuda de menos 60 millones exclusivamente con esta película. O sea, no sé si llega a día de hoy a 50 millones en taquilla a nivel mundial. Y bueno, la película ha costado 80 millones de dólares. Abro con esto porque yo creo que es un tema que no se está hablando, y si se está hablando muy por encima, y a mí personalmente es algo que, si me conocéis, me interesa hablar de la taquilla. Y me gustaría arrojar luz o determinar cuáles son los factores que han sido determinantes para entender el fracaso de esta película. Yo personalmente creo que el primer problema que ha tenido Babylon ha sido la necesidad por parte de Paramount Pictures de llevar esta película a los Oscar sí o sí. Y me explico. A ver, en Hollywood hay una ley no escrita, y es que los estudios no se pisan los estrenos a sí mismos. Saben que por la salud de Hollywood y por la salud de la industria, pues ellos mismos intentan no pisarse los grandes estrenos, porque eso, bueno, pues al final es bueno para la industria, y lo que es bueno para la industria es bueno para ellos, es bueno para los satélites que viven de esa industria, y eso lo respetan muchísimo. Es un concepto muy norteamericano, ¿no? La cosa está en que, bueno, hay veces que es inevitable, y en este caso pues han coincidido dos grandes películas que, por desgracia, son dos películas muy largas. A los exhibidores normalmente no les suelen gustar las películas largas, porque eso significa menos pases, y menos pases significa menos taquilla. La cuestión es que a Babylon pues le ha tocado bailar con la más fea, y en este caso pues le ha tocado bailar con Avatar. La necesidad que tenía Paramount Pictures de estrenar sí o sí en el mes de diciembre en Los Ángeles, porque es el requisito que te pone la academia para poder ser nominable, estrenar en Los Ángeles en una serie de cines, una serie de días, un mínimo de días, no sé si está entre 7 o 10 días, y una serie y un mínimo de sesiones, si no, no puede ser nominada al Oscar, no puede ser nominada en los Oscar, ¿no? Pues bueno, yo creo que la fuerzan a estrenarse en una fecha, en un momento en el cual, pues bueno, se estrenaba Avatar, la película que ha roto todas las taquillas, todos los récords de los últimos años, y que se posiciona como la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que este es el factor determinante, el más importante. El segundo punto, y a muchos que le duela o les pese, con Babylon se ha demostrado que Damien Chazelle no es un director de masas, no tiene la capacidad de llenar cines, no es ese director a día de hoy. De hecho, si repasamos su filmografía, para mí hay un caso muy curioso, ¿no? Que es el de Whiplash, una película que viene de un cortometraje de la cual se habló muchísimo. Ya se hablaba de este chaval, y cuando sale su película se estrena el 16 de enero del 2014 en Sundance, y hasta el 10 de octubre de 2014, es decir, 10 meses después, no se estrena de cara al público. Es tiempo más que suficiente para que el boca a oído acabe haciendo su efecto, y de ahí que la película costase, creo que fue 4 millones de dólares, y recaudase alrededor de 50. Ahí nace un poco, ¿no? Lo que es Damien Chazelle, un tipo que es capaz de generar éxito. Su segunda película es La La Land, que cuesta, lo que fue 80 millones de dólares o 70 millones de dólares, no estoy seguro, y facturó más de 400 millones. Pero luego viene First Man, que First Man realmente es un desastre, y con Babylon, teniendo a Margot Robbie y a Brad Pitt, que probablemente sean dos actores que te llenan salas solos, pues tampoco ha sido capaz. Y la verdad, cuando pienso en esta situación, personalmente no encuentro una respuesta. Así que déjamelo saber en comentarios en el caso de que tú tengas la respuesta. Y dicho esto, a mí personalmente Babylon me parece una magnífica película. Creo que, por desgracia, la taquilla no refleja lo que es en sí Babylon, ¿no? Volviendo un poco al principio del vídeo, yo creo que sinceramente
No voy a decir que se está siendo injusto, ¿no? Porque realmente la gente no va porque va a ver otras cosas y al fin y al cabo todo termina casi que aquel que dice en la misma buchaca, pero sí es verdad que yo creo que la historia al final le acabará dando la razón a esta película. Es muchísimo mejor de lo que su taquilla refleja. A mí personalmente, ya os digo, me gustó muchísimo, y cuando analizo y cuando pienso en esta película, sinceramente es obvio quién está detrás de ella. Es Damien Chazelle, es su seña de identidad, tanto en ciertos movimientos de cámara, ciertas rotaciones que ya son propias de él, sino también en el hecho de cómo construye las películas de forma secuencial. Y cuando pienso en Babylon, es innegable que tengo que pensar en casi toda la filmografía de Chazelle, y caigo en la cuenta de que es cierto, de que sí, que él es un director secuencial, es un director que construye 3 o 4 secuencias durante toda la película. Cuando digo que construye, quiero decir que hay 3 o 4 grandes secuencias en su film, y el resto son secuencias vehiculares, ¿no? Que te llevan de una a otra. Yo creo que ahí reside, ¿no?, esa crítica por parte o por cierta parte de la cinefilia, ¿no?, o de los críticos, de tildarlo de muy efectista en según qué aspectos. Yo creo que Babylon es y aquí coincido con mi gran querido amigo Felipe, Babylon es el máximo exponente del efectismo, pero no de una forma negativa, sino en el sentido, no voy a decir narrativo porque me cuesta mucho llegar a eso, ¿no? A que la narrativa y el efectismo vayan cogidos de la mano. Por ejemplo, un caso de una película del año pasado es Atenea, ¿no? que podría funcionar perfectamente, pero en este caso yo creo que sobre todo en la primera hora de la película es mucho ruido efectista, y luego la película cambia en el momento en el que el sonido entra en acción, ¿no? Y aquí ya empiezo a destacar cosas que me llaman la atención de esta secuencia. Primero hay que decir que esta secuencia está construida en su totalidad para desquiciar y desequilibrar al espectador, ¿no? Lo iremos desgranando cómo lo hace Chazelle, ¿no? Pero para empezar, me encanta cómo presenta el sonido, ¿no? Y la importancia del sonido en el cine en apenas 20 segundos y con 6 simples planos. O sea, cómo ha cambiado el cine. Recordemos que Babylon hasta ese momento era caos, ruido y descontrol. Y es justo con la llegada del sonido cuando se hace el silencio. La secuencia se va forjando a sí misma como una especie de tormenta perfecta, donde toda la tensión girará en torno al sonido. Y es curioso, ¿no? Y haciendo una especie de analogía, ¿no?, entendiendo que el sonido es quien trae el silencio, en este caso lo que vemos es una calma que precede a una tormenta. El primer detalle que quiero recalcar es la construcción, ¿no?, de esa tensión interna del propio personaje de Nellie Larroy, ¿no?, a la hora de no aprenderse su propia línea de diálogo. Es curioso porque el ejercicio que se hace durante todas las secuencias, ¿no?, durante todas las tomas que vemos en la secuencia, funciona como la propia teoría de la bomba. Sabemos que se puede equivocar, pero no sabemos cuándo. La propia tensión de la secuencia va haciendo que cuanto más tarde en equivocarse, peor va a ser la consecuencia, ¿no? Y eso genera una tensión en el espectador que a mí personalmente me parece maravillosa. Además, visualmente se refleja de una forma que a mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones, me encanta cuando es este tipo de ejercicios, que es encerrar al propio personaje en el cuadro. Fijaos, como decía antes, toda la secuencia gira en torno al sonido. Y hay un plano en concreto que mediante el blocking deja a los personajes a merced de la cabina de sonido. Además, cómo se usa en cierto momento el desenfoque y el enfoque para determinar quién manda realmente en ese momento en la sala. Y en este caso, pues el que mandaba era el sonido. Como decía, y para ir terminando, esta secuencia está hecha íntegramente para desquiciar y desequilibrar al espectador. Y hay 2 planos en concreto que definen a la perfección esto. El primero es un plano aberrante, muy sutil, pero bueno, pues con esa intención de cargar visualmente la tensión en el espectador. Y por otro lado es un plano ultra quemado, que lo primero que pensé en ese momento, dije, ¿qué necesidad hay de en una sala a oscuras meter tanta cantidad de luz? Pues ahí es cuando de repente te das cuenta de decir, que lo has hecho adrede, tú lo que querías era tocarme los cojones. Y todo esto, ¿no?, esta especie de tormenta perfecta, acaba concluyendo con un monólogo
que si bien funciona aquí sí que sí como la teoría de la bomba, porque piensas en cualquier momento la va a cagar y se va a liar la de Dios, pero no acaba ocurriendo y durante todo ese momento, durante todo ese minuto, porque la secuencia dura 54 segundos, bueno, pues se reafirma, ¿no? esa intensidad, esa tensión por parte del espectador hacia lo que está viendo, ¿no? Que además pues le sigue una especie de alivio cómico, ¿no? Con la muerte del camarógrafo. Aquí la cuestión es que nunca sabremos si esa toma se llegó a grabar o no. Bueno, para ir terminando también quiero hablar, ¿no? de la interpretación de los... Bueno, voy a hablar de Margot Robbie, de Diego Calva y de Brad Pitt. A mí Margot Robbie me pasa una cosa aquí, David Lorao me va a matar, pero me pasa una cosa, ¿no? Y es difícil hasta de explicar. Creo que es un papel que le ha exigido mucho. Yo creo que es un papel muy exigente, pero creo que la interpretación no está al nivel de la exigencia. No sé cómo explicarlo ni el sentido que tiene, pero no es que no me la crea, pero creo que no está a la altura. No sabría explicarlo a la perfección y podría buscar la palabra o podría hacerlo, ¿no? Pero sinceramente tampoco sería muy orgánico, ¿no? Pero no encuentro la forma de expresar lo que me pasa con Margot Robbie en esta película. Me gusta mucho lo que veo, me gusta mucho lo que hace, pero no veo nada nuevo. Y obviamente el nivel de la película es ultra exigente, ella misma lo ha dicho. Luego, por otro lado, me pasa algo parecido con Brad Pitt. O sea, Brad Pitt creo que está muy cómodo en este registro, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Yo no veo que se salga de un registro que él controla a la perfección, que no tiene por qué hacerlo, porque digo lo mismo. Me parece un trabajo muy respetable, me parece un trabajo muy digno y a mí personalmente me gusta mucho lo que veo. Pero sí es verdad que no, esta gente que dice, no, es que tendría que estar en los Oscar como mínimo nominado, pues no sé, es que ya lo hemos visto muchas veces haciendo este papel. Sí es verdad que el que me parece que está sublime es Diego Calva, y sobre todo por esa sensación de sentirte identificado con él, ¿no? Porque yo creo que todos teníamos la misma cara que tenía él cuando vio el plano final de este rodaje, ¿no? Este rodaje bélico, que es como el momento en el que se enamora del cine por primera vez. Yo personalmente creo que es con la parte que me quedo. Sí que sí, para terminar. Sobre el final de la película. Mucha gente ha dicho cree que la película es muy reiterativa, ¿no? Y sobre todo el final es como muy reiterativo con lo que realmente el mensaje de la película, ¿no? Que el cine es universal, y no solo es universal, sino que el cine es eterno. La inmortalidad del cine, al fin y al cabo, ¿no? Viene a decirnos, ¿no? Yo personalmente es una secuencia que disfruto muchísimo, que en el cine lo primero que pensé fue ¿qué es esto? Y que obviamente pues yo, ¿no? A nivel personal y subjetivo, pues lo disfruté muchísimo. Es lógico que haya gente que no le guste, es normal y respetable. El hecho de que sea reiterativo, estoy de acuerdo, es un ejercicio reiterativo. El hecho de pensar que como es reiterativo es malo, pues no sé de dónde sacas eso, pero no tiene por qué. La cuestión es que disfrutes y conectes con lo que estás viendo. Por mucho que te repitan un mensaje 15 veces. El Señor de los Anillos te repite el mismo mensaje durante, pues no sé cuántas veces, 12 horas, y nadie se queja de lo reiterativa que pueda llegar a ser, ¿no? La cuestión está en que, bueno, esto es algo al fin y al cabo subjetivo. A mí, como ya os digo, la película me ha encantado y yo personalmente pongo a Babylon en tercera posición, ¿no? De películas favoritas de Chazelle, siendo todas sus películas magníficas películas, ¿no? Así que nada, aquí está todo dicho y a más ver. Nos vemos la semana que viene. Chao.